Bueno, gracias a nuestros auspiciantes, por supuesto, y ya estamos con toda la información internacional a través de nuestra licenciada Juana de los Santos, licenciada en Comercialización Internacional, y que, como de costumbre, creo que esta semana o en este resumen va a tener mucho para contarnos de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Brasil, por sobre todas las cosas, y lo que está pasando también en este ataque de Rusia a Ucrania. Muy, pero muy buenos días, Juana. Un gustazo tenerte aquí en Libre Opinión. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, sí, una semana con muchísimas novedades con las elecciones de Brasil. Pero déjame comenzar, Carlos, con dos noticias bastante desagradables que vienen justamente de la Argentina en el plano internacional. Nosotros siempre emulamos el semáforo para tratar de entender en dónde están nuestras relaciones exteriores. Esta vez le voy a agregar un color al semáforo, Carlos, le voy a poner al semáforo naranja, Ah, bueno. porque lo que pasó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en estos días fue realmente vergonzoso para la Argentina. Vergonzoso en materia de derechos humanos. La Argentina ha ayudado a China a evitar que sea investigada por el Consejo de Derechos Humanos en materia de lo que son las violaciones en la región de Xinjiang con la minoría de los uigures. El alto comisionado de Naciones Unidas ya emitió un informe previo en donde consigna que hay violaciones de derechos humanos esta minoría étnica, y básicamente habla de torturas, habla de campos forzados de reeducación, de persecución ideológica, de utilización de tecnología para controlar y perseguir a esta etnia. Y la Argentina ha decidido estar entre los países que se abstienen a investigar a China. O sea, no acompañó la propuesta de los Estados Unidos. También del mismo modo, Carlos, tenemos que decir que lamentablemente la Argentina ha dado un paso atrás en materia de derechos humanos, sobre todo con lo que tiene que ver con Venezuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se abstuvo, Carlos, en la petición de continuar, o sea, la petición que se hizo de continuar con la comisión investigadora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y básicamente, a ver, la alta comisionada Bachelet hizo un informe en donde es muy contundente y muy determinante el tema de las violaciones en Venezuela. Pero bueno, parece que el kirchnerismo, parece que el gobierno tiene esta política extorsiva de doble comando, en donde por un lado manda a Sergio Massa a los Estados Unidos a tratar de solucionar las cuestiones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID. Eh, Mauricio Claver Carone le otorga un crédito de 500 millones a la Argentina. A los pocos días, con voto argentino, a Mauricio Claver Carone se lo destituye. Vuelve Sergio Massa a la Argentina y se vota así en Naciones Unidas. La verdad es que es un panorama bastante gris para la Argentina, este tipo de relaciones internacionales que propone Carlos. Es casi la política de la tradición, o sea, por un lado van a Estados Unidos, dicen una cosa, por otro lado van a la ONU y votan otra. La verdad es que es muy preocupante. Yo creo que esto tiene que ver, Carlos, con la interpretación propia que hace el gobierno argentino de las elecciones de Brasil, que por supuesto siempre es una interpretación que tiene que ver con grupos militantes internos que manejan toda esta información que recogen de la realidad desde la ideología, y en vez de obrar con cautela, en vez de obrar con seriedad, van para adelante con una serie de medidas que lo que van a hacer a futuro, Carlos, es perjudicar a la Argentina, porque nosotros no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con el próximo gobierno de la Argentina, pero ciertamente el próximo gobierno en el plano internacional va a tener que revertir todo esto de manera dramática. Y vamos a decir la verdad, el prestigio de la Argentina en materia de derechos humanos ha quedado manchado de manera internacional. Sí, no me cabe duda que es así. Tremendo. Bueno, si te parece, pasamos
al tema principal, que es el tema de las elecciones en Brasil, Carlos. Como ustedes saben, nosotros la semana pasada, yo quizá en forma involuntaria acerté mi pronóstico. ¿Te acordás que yo te hablé de una segunda vuelta? Yo te hablé de que se iba un balotaje. O sea, no fue, digamos, no fue muy azaroso mi pronóstico, sino que tuvo que ver con una situación de mucha cautela, porque lo que se notó con anterioridad a la elección es que la elección estaba siendo muy operada en los medios masivos de comunicación, en donde, bueno, aparecían encuestas que lo daban a Lula como un ganador a lo pirro, con 15 puntos de distancia con respecto a Bolsonaro. En los días previos a la elección empezaron a aparecer también rumores de que Bolsonaro era quien ganaba, y la realidad es que, bueno, como todos sabemos, las encuestas últimamente, desde el año 2016, con la elección de Donald Trump, nosotros sabemos que no podemos confiar a ciencia cierta en todas las encuestas que se emiten en los medios masivos de comunicación, porque ya los medios generalmente toman parte para un candidato o para otro. Entonces tratan de instalar a un ganador. Y esta instalación de un ganador tiene que ver también con desalentar a la gente en votar en determinado modo, porque como vos sabés, Carlos, hay una parte del electorado, esto es comportamiento electoral, que no le gusta votar al perdedor. Entonces, generalmente, siempre quiere votar un ganador. Y de este modo se manipulan un poco estos temas electorales. Pero bueno, vayamos a los resultados. Los resultados, básicamente, Lula 48 y monedas, Bolsonaro 43%. Los otros dos candidatos que le siguieron, Simón Tebet y Ciro Gómez, con 4,2% y 3% respectivamente. Pero acá la gran vedette fue la cantidad de abstenciones, de ausencias a las urnas, que como vos sabés en Brasil el voto es obligatorio, pero hubo gente alrededor de un 20,9%, el índice más alto desde el año 1998, que ha decidido por diferentes razones no concurrir a las urnas a votar en la primera vuelta. Acá vamos a decir muchísimas cosas con respecto a este resultado. Esto es un resultado que, a ver, los analistas, los especialistas en Brasil, lo que nos van a decir es que esta segunda vuelta es como si fuera, es como barajar y dar de nuevo en el juego. No tiene nada que ver con la primera. O sea, nosotros vamos a ver que Lula necesitaría 2 puntos simplemente para poder consagrarse ganador. Pero los analistas están observando con muy buen tino que este 20,9% del electorado que no concurrió a votar pudo haberlo hecho por distintas razones en muchísimos casos. Por ejemplo, como te venía diciendo, esta idea instalada de que Lula era un ganador seguro. Entonces, por ahí eso desalentó a una parte del electorado a ir a votar. Dijeron, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Para qué voy a votar a Bolsonaro si va a ganar Lula? Eso por un lado. Por otro lado, muchos lo que consideran es que también hay un voto a Lula en algunos lugares que tampoco podría llegar a ser un voto muy seguro. Pero bueno, sobre todas las cosas, cuando uno explica estos resultados de las urnas, uno ve que, por ejemplo, en el norte de Brasil es donde Lula obtuvo el mayor caudal de votos. Y esto tiene que ver, Carlos, con que durante los gobiernos de Lula se aplicó una política asistencialista muy fuerte en el norte de Brasil, que es donde tiene los índices más grandes de pobreza. ¿Y esto por qué sucedió? Bueno, simplemente sucedió por una cuestión azarosa y por una cuestión de suerte. En los momentos en donde Lula da Silva fue presidente, en el mundo habían precios muy altos de commodities y Brasil tuvo un ingreso por commodities altísimo, algo muy similar a lo que ocurrió con la presidencia de Néstor Kirchner. Entonces, de algún modo, ellos instalaron una seguridad social muy fuerte, una asistencia social muy fuerte, y aparentemente hay un remanente de este recuerdo, digamos, de lo que fue sobre todo conseguir alimentos baratos en el Brasil. Eso actúa, digamos, en una parte del electorado que lo elige a Lula, pero la realidad es que quienes son los especialistas
en analizar a la opinión pública brasileña y a analizar cómo es el comportamiento del votante brasileño, lo que nos dicen es que el comportamiento del votante brasileño es muy emocional. No es un comportamiento muy racional, es muy emocional y de corto plazo. Entonces, muchos de ellos lo que están observando también es que la campaña de Lula con respecto a la campaña de Bolsonaro está un poquito como pinchada. No sé si se entiende. O sea, como con falta de entusiasmo. En cambio, lo que están viendo por el lado de Jair Bolsonaro es que hay muchísimo entusiasmo. Jair Bolsonaro, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, hizo una campaña en donde invitó a la gente a ponerse la remera del seleccionado brasileño y salir a las calles. Despertó como un sentimiento, no vamos a decir un sentimiento nacionalista en el sentido de la connotación negativa de lo que implica la palabra nacionalismo, sino un sentido positivo, de apoyar al propio país, de tener esperanzas con que el país sale adelante. Y lo que se está viendo en Brasil es un clima de este tipo. Por ejemplo, gente que va con la remera de Brasil, se sube a un colectivo y empieza a cantar. Bueno, eso es lo que estamos viendo por el lado de Bolsonaro. O sea, realmente es una campaña que intenta generar un entusiasmo para hacer que la gente vaya a votar. Y esto es lo que no se está viendo en la campaña de Lula. Recordemos, Juana, perdón, Sí, que hubo 10 millones sí, de sí, sí, te escucho. 10 millones de votantes, para ir cerrando el tema este, Uh-huh. por si te queda Sí, algo pendiente, digo, por el tiempo que siempre nos corre. Hay 10 millones de perfecto. votantes que quedaron sin votar por distintos motivos, por eso está Ajá. Bolsonaro tratando de aumentar las mesas, porque la gente, sobre todo mayor, se cansaba de esperar, mucho calor y demás, entonces se retiró sin votar. Recordemos que como en la Argentina, los mayores de 70 tienen el derecho a no voto, sin ser Ajá. penalizados. Entonces también se está tratando de capturar esos votantes que no fueron a las urnas en el pasado fin de semana, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a cerrar, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a cerrar con este tema, porque es un tema muy importante y muy grande para abarcar. Vamos a dar una última pista, a ver de lo que puede llegar a pasar a fin de mes, Carlos. Hay un analista que se llama Leonardo Coutinho, que en el día anteayer estuvo en el Center for a Secure Free Society de Joseph Humayer. Si van al canal de YouTube, les recomiendo escuchar ese video, que es realmente un video de análisis muy bueno. Y Leonardo Coutinho dio una pista de algo que a mí me pareció formidable, y por eso lo cito a él. Él, analizando toda la situación de Brasil, dijo algo así como que nunca un ganador sigue a lo que hace un perdedor. Y en el día de ayer tuvimos una pista muy grande que nos puede, Carlos, llegar a dar una pista de lo que está indicando las encuestas en Brasil. Las encuestas esas que no muestran, Carlos, o sea, esas que están cajoneadas, que muestran la realidad. Ayer Lula salió a decir que estaba en contra del aborto, o sea, cambió su posición con respecto al aborto. Eso lo que nosotros nos está indicando es algo. Obviamente hay un oportunismo político para hacer esto y electoral, para hacer semejante declaración. Pero esto lo que de algún modo nos estaría indicando, Carlos, es que en esta segunda vuelta Bolsonaro podría llegar a dar una sorpresa. O sea, hay que tomar esto con muchísima cautela y con muchísima incertidumbre, pero hay que tomar en cuenta este cambio de Lula para indicar que hay algo de Lula que pretende ir hacia los votos de Bolsonaro directamente. Así que esto es un dato a tener en cuenta, porque es un dato que no va a salir en la prensa. Este tipo de información no sale en la prensa. Ellos van a seguir instalando la prensa que apoya, las élites que apoyan a Lula, que Lula es ganador. Pero este cambio de actitud de Lula lo que nos estaría indicando es que las encuestas no le estarían dando tan bien de cara a una segunda vuelta. Y déjame cerrar con esto, Carlos, que me parece importantísimo. ¿Qué se juega América Latina con este cambio en Brasil? Bueno, es la segunda elección
más importante en lo que va del año, junto con la de Colombia, en lo que define el rumbo de América Latina en la región, Carlos. La verdad es que América Latina se juega muchísimo, porque si Lula gana, lo que significaría es un retroceso muy grande para Brasil, en el sentido de que volvería a apoyar a Venezuela, volvería a apoyar al régimen de Maduro, volvería a las relaciones con Cuba, volvería de nuevo a intentar establecer relaciones con Irán y permitir la penetración de Irán en la región. Significaría, Carlos, que podría haber un margen para que Rusia, que ya tiene relaciones con Bolsonaro, básicamente por el tema de los fertilizantes, pero Bolsonaro trata de algún modo de imprimirle una cierta distancia, lo que podría significar, podría inclusive llegar a ser algún tipo de acuerdo de compra de material bélico a Rusia, o sea, cuestiones que realmente no se desean en materia de seguridad en América Latina. Y recordemos, Carlos, lo que significó el lavallato para América Latina, el escándalo de corrupción que significó que Lula da Silva fuera preso en Brasil y que después, de una forma bastante controversial, digamos, obtuvo la absolución de la Corte Suprema de Brasil. El lavallato salpicó, fue un escándalo de corrupción que salpicó a toda América Latina, que se llevó prácticamente a varios presidentes peruanos, desnudó un escándalo de coimas con Petrobras, con Odebrecht. Realmente para América Latina volver a esa instancia, Carlos, sería dramático. Y ya cierro con esto. No, no, seguro. Aparte recordemos que Lula declaró que no tomaría las políticas económicas que tomó el kirchnerismo. También otra forma de querer agraciarse de alguna manera con la derecha La bandera, brasileña. exactamente. Cosa que, Uh-huh. no sé, bueno, yo no soy quien para pronosticar, me parece que va a estar muy reñida esta votación y que va a definirse por muy poquito, por muy poquito. Uh-huh. Pero Por muy bueno, poquito. Brasil sabrá lo que tiene que hacer. Y nosotros deberíamos saber lo que también tenemos que hacer. Eso lo Exactamente. hablé en el bloque anterior con Alberto Enganía. Juana, que tengas un excelente extra large fin de semana, un buen pasar con tu familia y le vamos a dar lugar al doctor Carlos Trabulsi para que nos hable del acontecer nacional en lo que hace a política y a sus ideas renovadoras de por sí, que esto no tiene nada que ver con el Partido Renovador, sino con la renovación política que la Argentina merece y debe tener. Muchas gracias, Juana, un gusto y un placer. Muchas gracias a vos, Carlos. Buen fin de semana para vos, para toda la audiencia y para Señalar Gentes. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Pausa y estamos enseguida con el doctor Trabulsi.